retomamos ese plan que tenemos ya de ir dando cursos, pero cursos más bien breves, no largos, como hacíamos al principio que dábamos los cursos, ¿verdad? Porque cursos demasiado largos llega un momento en que se cansa la gente, ¿verdad? Este curso que vamos a empezar hoy fue pedido precisamente por algunos de ustedes y quedamos que sí, que valía la pena, que era precisamente como dice el título, Cristología, contexto de Palestina en tiempos de Jesús. Luego, eso es lo que vamos a ver hoy. Después, más adelante, siguiendo nuestros cursos de Cristología, tal vez tratemos otros asuntos. Pero hoy lo que nos interesa es esto. Y pudiéramos pensar, bueno, ¿y por qué vamos a emplear tiempo en este capítulo, en ver o estudiar la Palestina en tiempos de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús vivió en este mundo, en un ambiente, en una cultura, en un contexto que es tremendamente diferente al nuestro, ¿verdad? Bueno, casi no tiene nada que ver con el nuestro. Hay algunas cosas que sí, unas cosas radicalmente humanas, pero hay muchas cosas que simplemente nosotros no entenderíamos puestas en la boca de Jesús si no conocemos el contexto en que Él habla. Por ejemplo, detalles que podemos ir viendo. Imagínense, ustedes saben cuál era el oficio en tiempo de Jesús que se consideraba un oficio de ladrones. La oveja no, pobrecita. La oveja no es una empleada. ¿Quién? El pastor. Los pastores eran la gente más desprestigiada que había. ¿Por qué? Los pastores actuaban así. Ellos iban buscando pastos para su rebaño, e iban de una población a otra por el campo. Y cuando llegaban a un sitio que estaban las ovejas comiendo y qué sé yo, ellos iban a las poblaciones cercanas y pedían prestadas algunas cosas, ¿verdad? Y entonces, sin devolución. Y entonces, ¿qué pasaba? Que después la gente cuando venía a ver, se le había perdido algo, pero ya los pastores no estaban, porque ya las ovejas habían comido el pasto de esos alrededores y habían ido para otro sitio, se habían desplazado a otro sitio. Por lo tanto, era muy difícil que los agarraran con las manos en la masa. Eso hace que, de hecho, es extraordinario cuando Jesús se va a comparar. ¿Con quién se compara el Señor? Con un pastor. Él dice, yo soy el buen pastor, pero pastor, ¿eh? Y a todos nosotros nos compara con ¿qué? Con ovejas. Y hace multitud de comparaciones en las cuales, y que hacen referencia a qué hacían los pastores, ¿verdad? Los pastores con su cayado, que ahora nos recuerdan a los obispos con su báculo, los pastores con su cayado defendían al rebaño. Se acercaba un lobo o alguien que pudiera atacar a las ovejas, el pastor iba allí, blandía su cayado y a golpe con los lobos, ¿no? Y así los espantaba. Entonces, la vida de un pastor, dice Jesús, se parece mucho a la vida nuestra cuando estamos ayudando, conduciendo a los demás a comer ¿qué pastos? Los pastos de la vida. ¿Y dónde encontramos nosotros los pastos de la vida? En la palabra de Dios. ¿En la palabra? ¿Dónde más? Solo en la palabra. En el Evangelio. Bueno, el Evangelio es parte de la palabra. ¿Dónde más? ¿En dónde? En la Eucaristía. Son el alimento, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar como los pastores entonces, báculo en la mano. Y al que se ponga con gracia, le damos un baculazo. Siempre protegiendo a las ovejas, al redil, para que nadie le vaya a hacer daño. Por ejemplo, por eso mismo también, fíjense qué escena interesante. ¿Quién es el último que le arranca un milagro o una petición a Jesús? ¿Quién? El buen ladrón. El buen ladrón es el que hizo
el robo de toda la historia. Le robó a Jesús la salvación eterna. Yo te lo prometo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y, por ejemplo, como a Jesús, por ejemplo, le encantaban los samaritanos. Ustedes no se han dado cuenta cómo a Jesús le gustaban los samaritanos. Cada 5 minutos lo está trayendo a colación. Y sin embargo, los samaritanos eran la gente más despreciada de la región. Ya veremos cuando llegue el momento por qué, cuando los estudiemos. Pero Jesús es así. Jesús, por ejemplo, pone como héroe de sus parábolas a gente que, por ejemplo, cuando él cura aquellos 10 leprosos, solamente de los 10 uno vuelve. ¿Y qué cosa era el que vuelve? Samaritano. ¿Se dan cuenta? Samaritano es el bueno en las películas de Jesús, las parábolas de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso era en cuanto al samaritano, pero está también aquel hombre que cae en manos de los bandidos. ¿Quién es el bueno en aquella historia del bandido, del hombre que cae en manos de los bandidos? ¿Quién es el que se detiene, cura, lleva, cuida? Un samaritano. Pero si nosotros no entendemos que los samaritanos eran gente mal vista, no entendemos el mensaje de Jesús. Jesús, el mensaje de Jesús tiene picante. Él lo da y la gente salta con el mensaje de Jesús. Para entender entonces muchas cosas de Jesús hay que entender, por ejemplo, ¿por qué razón, por ejemplo, resulta que, por ejemplo, por qué razón Jesús en la última cena come pan, coge vino y hace lo que nosotros hoy celebramos en la misa, en la Eucaristía? ¿Por qué? Porque Jesús viene o es miembro, es nacional del país judío, y en el país judío se celebraba la cena. Yo conozco que hay gente que ha participado en estos días en una cena pascual judía. Y es bueno participar en eso, porque uno se da cuenta de cómo Jesús, cuando instituyó la Eucaristía, la instituyó precisamente en una cena pascual. Cuando uno conoce la cena pascual, uno entiende mejor el sentido que tiene la misa cristiana. Muchas cosas de cómo vivían en tiempos de Jesús nos van a auxiliar a darnos cuenta qué es el sentido profundo que tiene lo que Jesús hace o dice. Nosotros vamos a comenzar nuestro camino para estudiar el contexto de Jesús. Allí tenemos un mapa, ¿no? Un mapa mundi, donde está, el mundo en una proyección mercado. Bueno, ¿qué queremos hacer? Situar sobre el mapa la tierra de Jesús, la Palestina en la que Jesús vivió. Si nos fijamos, aquí hay una zona circulada allí en rojo. ¿Qué zona es esa que está circulada en rojo? ¿La reconoce? ¿Qué zona es? ¿Qué zona geográfica es? El Mediterráneo. ¿Qué le voy a hacer? Diría el otro, si yo nací en el Mediterráneo, ¿no? Diría Serrat. Ese es el Mediterráneo de Serrat. Fíjense que si ustedes se fijan, aquí tenemos a España, Francia, Italia, Sicilia, Grecia, Macedonia, Asia Menor, norte de África. Y aquí en este pedacito, al fondo del mar Mediterráneo, hay varios países. Ahí está Siria, al norte, está Palestina, todo el territorio palestino, donde actualmente viven los palestinos en la franja de Gaza, que está aquí abajo junto al mar. Está el país de Israel, etc. Está más o menos allí, y esa área va a ser importantísima para Jesús, porque los que van
a matar a Jesús. ¿De dónde eran? ¿De dónde? Los que van a matar a Jesús, ¿de dónde eran? No. Romano. Acuérdate que el soldado, y eso lo estudiaremos también, porque a Jesús le hicieron 2 juicios, 2, no 1, y uno religioso y otro político. Y ahí en el político, que fue el que de hecho lo mató, era presidido por los romanos, el tal Pilato. Entonces, ven, en esta región aquí está la Palestina. Aquí está Italia, donde estaba Roma, la sede del imperio, el Nueva York de aquellos tiempos. Y de allí la influencia romana se extendía en toda la periferia del mar Mediterráneo. Estaba ahí el imperio establecido, el imperio romano. Entonces, después vamos a ir acercándonos. Míralo, ahí está más grande ya, ¿no? Fíjense, España, Francia, Inglaterra, miren allá Londres, Roma, Italia, Macedonia, Albania, Bulgaria, Rumanía, todas esas zonas actuales, ¿verdad? Y aquí Italia, y aquí el Asia Menor, el Mar Negro, ciudades importantes de la época, Antioquía, Jerusalén, mírenlo ahí, Alejandría, famosa ciudad egipcia, donde estaba la famosa biblioteca que fue destruida, Tebas, ciudad del imperio egipcio, Trípoli, Cartago, la gran, con aquella ciudad que siempre se opuso a Roma, y Roma a Cartago, que es una ciudad importante en la historia de la Edad Antigua, el mar Mediterráneo. Y aquí Palestina. Por lo tanto, es en ese territorio aquí donde se desarrolló toda la vida de Jesús. Jesús no salió de ese territorio. Ahí está, mírenla, Palestina. ¿Dónde está el fondo del imperio? Allá, al final del territorio. Entonces, esa es Roma. Emperadores de Roma en tiempo de Jesús. El primero, Augusto, del 29 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Este es el que reinaba cuando Cristo nació. Porque fíjense que va del 29 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Otro emperador importante, Tiberio. Tiberio, que reinó entre el año 14 y el 37 después de Cristo. Luego, la muerte de Jesús sucedió bajo el imperio del emperador Tiberio. Aquí tenemos otro mapa, nos acercamos un poquito más. Ese gusanito que está ahí, ¿qué cosa es? ¿Lo reconocen? ¿Quién es? El lago no. Este gusanito completo, de arriba abajo. No. A ver. El Jordán. Claro, que nace aquí arriba, en las alturas del Golán. Ese es el lago de Galilea. Ese pedacito. Sigue el Jordán, y aquí abajo donde desemboca el Jordán, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama el lugar donde desemboca? El mar. El mar muerto. Claro. Galilea y mar muerto. ¿Verdad? Entonces, eso ahí lo tenemos. Y ese territorio es Palestina. Tiene de un lado el mar Mediterráneo, allá arriba la meseta de Anatolia, Siria al este y norte. Fíjense que si este es Palestina, Siria queda al norte y al este. Después, otras regiones interesantes que rodean
Tenemos aquí el río Éufrates, que es ese río, con sus ramificaciones. Y después tenemos también, bueno, y se llama Mesopotamia, porque este territorio que está aquí está entre dos ríos. Y meso quiere decir entre. Y tamos quiere decir en griego río. Tamos en griego. Fíjense, hay un animalito que se llama hipopótamo. Caballo. Y tomo, agua, río. Entonces, el tamaño del agua, el hipopótamo, se llama así, caballo, tomo, río, el hipopótamo. Entonces, tenemos además esta región Mesopotamia es importantísima, porque aquí fueron llevados, exiliados los judíos cuando la deportación de Babilonia, porque ahí en ese territorio está Babilonia, junto al río Éufrates, bien abajo. Esta región es importante también porque aquí abajo, donde los ríos están más cerca y pegados al mar, estaba una región llamada Ur, el Ur de los caldeos, porque eso era Caldea, al territorio completo. Este Ur de los caldeos, ¿por qué era interesante? Por Abraham. Abraham salió de Ur de los caldeos, recorrió todo el camino junto a los ríos hasta llegar aquí a Anatolia. Ahí dobló, bajó pegado a la costa del mar Mediterráneo hasta que llegó y ahí se estableció. Aunque mucho. Y claro, en verdad él no se quedó allí. En primer lugar, antes de volver y establecerse, caminó por esta costa hasta este lugar que es Egipto. Y allí estuvo en Egipto un tiempo y después regresó a Palestina. Luego, Ur de Caldea, Babilonia, son lugares significativos. Después tenemos enmarcado el territorio de Palestina. Fíjense que un pedazo queda del lado del mar Mediterráneo y otro pedazo queda hacia adentro del continente. Era la Cisjordania y la Transjordania. Cisjordania, de este lado del Jordán. Transjordania, del otro lado del Jordán. Bueno, aquí tenemos el territorio de Palestina ya ampliado. Y vamos a ver las regiones que había allí. Regiones por las cuales muchas de ellas transitó Jesús. Bueno, vamos a ir viendo. Hay tres regiones fundamentales. Esta llamada Galilea. En medio hay una región llamada Samaria o Samaria. Y aquí abajo una región mayor llamada Judea. Jesús, ¿dónde nació? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Dónde está Belén en esas tres regiones? Sí, pero ¿en qué parte de la Palestina? ¿En Galilea, en Samaria o en Judea? En Judea. Belén, si ustedes se fijan un poco, a ver, aquí claro, miren aquí a Belén. Miren aquí a Betania. Betania era aquella ciudad donde siempre iba a hospedarse Jesús cuando iba a Jerusalén. Siempre paraba en Betania, en casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. El mismo Lázaro famoso de la resurrección. Es decir, y aquí miren a Jerusalén. Fíjense cómo Betania queda pegadita a Jerusalén. Por eso Jesús, todas las tardes, salía de Jerusalén,
e iba hasta Betania. Y por la mañana subía de Betania a Jerusalén. Aquí hay otro lugar realmente interesante. Aquí este punto se llama Jericó, que es la ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo. Allí en Jericó empezó la conquista de la tierra cuando los hebreos venían del Éxodo. Después, bueno, en Samaria está la ciudad de Samaria. Aquí está, no leo bien, es... no, este es Sirac, que es donde estaba construido uno de los templos que no era el templo oficial de Jerusalén, sino el templo del norte. Bueno, Jesús, ¿dónde Jesús se crió? En Nazaret. ¿Y Nazaret dónde está de esas tres regiones? En Galilea. Nazaret está aquí en Galilea, fíjense. Miren ahí Nazaret. Nazaret, mírenlo ahí. Aquí está Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino. Aquí tenemos Cafarnaúm, donde él muchas veces fue a hospedarse en casa de la suegra de Pedro. ¿Verdad? Magdala, de ahí era María Magdalena, es decir, María de la ciudad de Magdala. Tiberíades, el mar este también se llamaba Mar de Galilea o Mar de Tiberíades, aunque sabemos que no es un mar, es decir, no tiene agua salada. El agua de Galilea es agua dulce. No, lo que pasa, mira, tú ves acá arriba, ahí están las fuentes del río, justamente las fuentes del río Jordán. Aquí están las famosas alturas del Golán, famosas porque ese territorio es más alto. Desde allá se domina, desde las alturas del Golán, aquí en el norte, se domina todo el territorio. Y como ahí están las fuentes de agua del río Jordán, quien controla el Golán, controla el agua de toda Palestina. Quien cierra llave ahí, deja sin agua todo el sur. Por eso, ustedes ven que la guerra de los 7 de la semana, de los 7 días que tuvo Israel con sus vecinos árabes en el año 67, 1967, lo primero que hicieron fue tomar las alturas de Golán que pertenecían a Siria, para que no le quitaran el agua. Y después fueron más al sur y dominaron en Siria también, en Egipto, casi entran en Egipto. Bien, en fin, que fue una guerra terrible, pero el objetivo fundamental era arrancar las fuentes del Jordán de manos de los enemigos. En todo ese territorio de norte a sur, el río es la fuente de vida. Sin el río no hay nada. No hay agricultura, no hay ganadería, no hay nada que se pueda hacer. Por eso es importante estas alturas del norte del Golán. Alturas del Golán. Entonces vamos a leer un poquito, a ver qué nos dice. Nos dice, Judea y Samaria. Judea y Samaria estaban gobernadas por un procurador romano. Así que los romanos estaban ahí con pleno poder, manejaban ellos solos el territorio. Después, esa es Judea y Samaria. Después tenemos Perea y Galilea. Estaban bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. A la sombra, era un reyezuelo, monigote, puesto por los romanos, porque los romanos eran muy inteligentes. Cuando ellos llegaban a controlar un territorio, le dejaban cierta forma de gobierno, para que el pueblo no estuviera muy caliente, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso de Perea y Galilea al norte. Y por fin, aquí al sur, mira, Perea, aquí en el sur,
Galilea allá en el norte. Y después tenemos a la Decápolis, que ustedes saben que Decápolis quiere decir 10 ciudades. En griego, Deca, 10, polis de ciudad, ¿verdad? Entonces, la Decápolis, aquí está, miren que está en Cisjordania, del lado de acá del río Jordán, ¿no? Y esta, 10 ciudades en régimen helenístico, gozando de una cierta autonomía y bajo la administración directa de los romanos. Así que Judea, Samaria y la Decápolis, en el fondo estaban administrados directamente por los romanos. Pero en Judea, y esto nos va a servir luego, en Judea, los romanos permitían que el Sanedrín, el conjunto de los fariseos, ¿verdad? Que el Sanedrín juzgara las cuestiones religiosas. Si había algún lío religioso, el tribunal que decidía qué hacer era el Sanedrín. ¿Ok? Ahora, en cuestiones políticas no. En cuestiones políticas, ¿quién decidía? El gobernador. El gobernador romano, en este caso, Pilato, en tiempos de Jesús. Ahí tenemos las regiones en el siglo I. Vamos a ver el tamaño, qué dimensiones tiene Palestina. Y vamos a compararlo un poquito con República Dominicana, para que nos hagamos una idea. Bueno, aquí tienen, en este mapa de Palestina, este es un mapa ya orográfico, fíjense la flecha de arriba pequeña, ese es el ancho de Palestina, en el norte, 40 kilómetros, chiquito, y en el sur, a la altura del Mar Muerto, 140 kilómetros. Ahora, de norte a sur, ¿cuánto? 250 kilómetros. A ver, vamos a ver qué saben ustedes de geografía dominicana. ¿Cuáles son las dimensiones de Dominicana? A ver, Dominicana es como un triángulo así acostado, ¿verdad? De norte a sur en la frontera, ¿qué distancia hay en Dominicana? De ancho, de arriba abajo, de norte a sur, allí a la altura de la frontera con Haití. ¿Cuántos kilómetros hay de la costa norte al sur en la costa sur? Señores, ustedes tienen celulares, ¿no? Y existe Google. 380 kilómetros. Bueno, 380 en Dominicana. Lo más largo que tiene Palestina son 250. Luego Palestina, si yo la cojo, la saco del mapa y vengo a Dominicana y la planto encima, cabe y sobra. Claro, lo que pasa es que del otro lado va disminuyendo, ¿verdad? Dominicana va disminuyendo de tamaño. Pero fíjense que es un pedacito de territorio. Palestina no es un gran territorio, es un territorio pequeño. Y es allí, en ese territorio pequeño, donde se va a dar el grandísimo misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Allí. Porque Jesús pudo haber nacido en Roma, o en Alejandría, o en Babilonia, en Atenas. Nació en Nazaret, una aldeíta al norte de un territorio que cabe dentro de República Dominicana. Las cosas de Dios. Nosotros que hubiéramos hecho si nos hubieran preguntado, hubiéramos hecho maravilla para hacer nacer a Jesús donde no le tocaba. Entonces fíjense, mire, otros datos. Ese es el mar de Tiberíades o mar de Galilea. Mírenlo, miren las dimensiones. De arriba abajo, de norte a sur, tiene 21 kilómetros. Y de este a oeste tiene, allá arriba, 12 kilómetros. Ese es el lago de Galilea. Y el lago Enriquillo, ¿qué tamaño tiene? Díganme cuánto es inmenso. Vamos,
tienen celular, búsquenlo en el celular. Dimensiones del lago Enriquillo. ¿No lo saben? Busquen. Lago Enriquillo, dimensiones. Es importante porque así nos vamos a dar cuenta de cómo es la cosa, cómo era el territorio que Jesús vio, donde Jesús creció, donde Jesús anunció el mensaje de salvación. Esto es interesante. 375 kilómetros. Cuadrado. Pero no, aquí nos interesa comparar ancho y largo, no área. No lo encuentran. 37 kilómetros dice de largo. 37 de largo. Bueno, pues imagínate, ese tiene de largo 21. Luego el mar de Galilea cabe dentro del lago Enriquillo. Sin embargo, ¿por qué le llaman mar? Cuando yo estuve allí, yo estuve una vez de peregrinación allí, estuve 10 días en Tierra Santa. Y una parte, claro, nos hospedamos en un hotelito, no muy, no de muy buen porte, pero un hotelito, que estaba a orillas del lago. Por la mañana, cuando tú te levantabas y tú mirabas desde la orilla donde estábamos nosotros, hacia el otro lado no ves nada, porque la niebla lo cubre todo. Y además, cuando hay viento, como está el lago de Tiberíades, de Galilea, está como en el fondo de una olla. Imagínense ustedes una olla. Y que ustedes tienen agua metida abajo. El borde de arriba está alto, pero el agua está ahí abajo. Cuando se llega al lago hay que entrar por una carretera que va dando vueltas hasta que llega abajo. Y allí abajo está el lago. ¿Y tiene agua salada? No, es agua dulce. Agua dulce. Porque el agua que llega al lago es el agua del Jordán que viene bajando del norte. Se desemboca en el Jordán y después al sur del mismo lago sale agua que sigue para seguir formando el río Jordán, que camina hacia el sur hasta llegar al Mar Muerto, donde por fin desemboca todo el río. ¿Usted vio que el agua de movimiento? El agua de Sí, no. ¿Tú sabes por qué se llama Jordán? borde, la orilla, el agua se mueve como fuera. Claro, porque ¿qué quiere decir Jordán? Jordán, en idioma original, quiere decir arroyo que salta. Porque el problema es que, mira, este es el lago de Galilea, arriba que hay como un laguito pequeño. Y viene de las fuentes a un laguito pequeño y del laguito pequeño baja al mar de Galilea, ¿no? La distancia entre el laguito pequeño y el mar de Galilea es muy alta, es muy grande la diferencia de altura. Y por eso cuando el agua llega al borde, se precipita y va dando brincos, como una cascada, ¿no? Hasta que baja al lago. Y por eso le pusieron Jordán, el agua que brinca, el agua que salta. Luego hay velocidad, sí, con ese impulso entra en el lago y después del lago, claro, según el lago se va llenando, se va yendo y desaguando por el extremo sur, que es por donde el río vuelve a hacerse, alimentado por las aguas del lago, y corre hacia el sur hasta que muere en el Mar Muerto. Termina en el Mar Muerto. Yo creía que era salado. No, no es salado. Yo sí creía. No, un poquito. Estamos hablando de cosas distintas. Lo que es salado es el Mar Muerto, no el río Jordán. El río Jordán y el lago de Nazaret, de Galilea, son de agua dulce. Ahora, cuando desembocan en el Mar Muerto, allí en el Mar Muerto hay una altísima salinidad en el terreno, en el fondo del lago. Cuando llega el agua y se mezcla, se pone salada allí. Pero imagínense, es un río fuera de agua salada, ¿cómo iban a alimentar la agricultura y el ganado? ¿Con agua salada? No se puede. El río baja como agua dulce, normal, como un río ordinario. Claro, al llegar a la oquedad, porque ya veremos
que el Mar Muerto también es como un hueco en la corteza terrestre. Es como una hondonada. Cuando se llena allí, dicen, se tiene la tradición, no hay certeza científica, pero se tiene la tradición de que allí donde está ahora el Mar Muerto, estaba previamente las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y claro, como las pobrecillas acabaron destruidas, dice el texto bíblico, destruida por fuego de azufre que bajó del cielo, sí, que pudo haber sido simplemente una erupción volcánica violenta la que destruyera. Claro, si hay muchos restos, productos de la erupción, ahí hay muchas sales propias del proceso. Es la parte más baja Y si es lo más bajo, 300 metros bajo el nivel del mar está. Ya lo vamos a ver. Bañarse con ese lobo más bueno, te deja la piel suavecita. Mujer al fin. Bueno, en fin. Hablando del asunto del río. Ve, el que es salado es solo el Mar Muerto. El río Jordán no. El río Jordán es de agua al Pero vino. el agua del lago de Galilea, cuando uno va en la barca, parece el agua es azul, azulada inclusive. Por eso- No es un agua propia del color que tienen los ríos. Pero es que Genesaret no es un río. Genesaret es un lago. Y por consiguiente, en el fondo del lago habrá vegetación de todo tipo. ¿O tú te crees que el fondo del lago no tiene nada allá viviendo? Claro que tiene mucha vegetación acuática en el fondo. Fíjate que si tiene que tener, que hay cantidad de peces. Si no hubiera vegetación, de la forma que sea, ¿cómo se iban a alimentar los peces? De agua nada más. Y acuérdate que en ese lago es donde pescaban algunos de los apóstoles. Por tanto, el agua no se puede ver en el lago como en el río. En el río la profundidad es mucho menor que en el lago, que es más hondo. Como ya veremos la profundidad más adelante. Por eso, cuando tú miras el lago, es como cuando tú vas en un avión y te vas y te mueves sobre islas. Tú ves que el azul del mar, del océano, es oscuro por lo profundo. Poca luz se refleja. Pero te vas acercando a las islitas y tú ves el cambio de tono. De azul oscuro, azul más claro, a un verde, ya hasta un verde esmeralda, en torno a los arrecifes, ¿no? Porque lo que hay en el fondo es distinto. Y porque la profundidad varía. Por consiguiente, atención, el río Jordán no tiene agua salada, ni el mar de Galilea tampoco. Quien es salado, eso sí, es el Mar Muerto. ¿Ok? que también el Mar Muerto está del lado de Jordania. Sí, de un lado tiene Jordania, de otro lado está Israel. Ok. Bueno, como ustedes ven, Palestina como un todo y el mar de Galilea no son inmensos, son relativos a nuestro territorio nacional, pequeños. Bueno, comparable, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? El mar de Galilea. Y entonces, vamos a ver el Mar Muerto en específico. Vamos al Mar Muerto. En el Mar Muerto dice que la superficie está a 400 metros bajo el nivel del mar. Es decir, si el agua en el mar Mediterráneo está a esta altura, la altura del agua en el Mar Muerto es desde aquí para abajo 400 metros, 4 cuadras de 100 metros. Es la altura. Es decir, que el Mar Muerto está metido en un hueco. De hecho, toda la Palestina, el Jordán, desde Galilea hacia el sur, es una gran cañada. Una cañada que tiene diferente profundidad. Según se va hacia el sur, es más profunda la cañada. De hecho, por ahí, por debajo de esa cañada, pasa una de las placas tectónicas más grandes que tiene el planeta. Ya saben, lo de las placas tectónicas. Bueno, pues una de las más grandes,
una de las más grandes fallas. Están justamente siguiendo Palestina de norte a sur. Por eso es región donde no es extraño que haya terremotos, donde no es extraño en otra época que hubiera muchos volcanes, porque ahí el manto se interrumpe y se abre con facilidad y puede surgir la lava que está abajo, ¿verdad? Entonces, mide 75 kilómetros de largo y 16 de ancho. Cabe también dentro de República Dominicana, ¿verdad? Después, la salinidad del agua alcanza el 26%. Es decir, que si ustedes cogen 1 litro de agua del Jordán, un poco más de la cuarta parte es sal. Y solo 3/4 partes es agua. Es muy espesa, muy densa el agua del Jordán por la enorme salinidad que tiene. Por eso, ¿cómo se llama? No van a poder. Es de pedirles demasiado. ¿Cómo se haga aquella ley de la física que explicaba la flotación de los cuerpos en el agua? Pero ahí la gente no ve. No. En un parado, porque el agua le produce un empuje hacia arriba que no deja que se hunda. ¿Cómo se llamaba aquella ley? ¿Cómo se llamaba? La ley física. Es un abuso. No, es demasiado. La ley física que mide la fuerza de empuje que recibe un... Todo cuerpo sumergido en el agua recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del agua de esta manera. Muy bien, eso es la ley de quién? De Arquímedes. De Arquímedes, la ley de Arquímedes. Que Arquímedes, aquel griego del siglo no sé qué, se dio cuenta. Y ustedes saben cómo surgió la ley de Arquímedes, ¿no? El rey le pidió al filósofo, Arquímedes, al físico, que midiera la cantidad de oro que tenía su corona. Y ahí empezó el lío, porque la corona del rey estaba llena de arabescos y de figuritas y de cosas que no se podían medir cada figurita y sumar los volúmenes. Y entonces el pobre Arquímedes, ¿cómo medir esto? Hasta que mientras iba un día a tomar el baño, ¿no conocen la anécdota? Él iba a tomar un baño, llenó la bañadera de agua hasta arriba y entonces se metió en el agua. Pero al meterse en el agua, ¡plaf! Un montón de agua se botó. Dijo, ya sé, eureka, fue la palabra. Ya sé lo que tengo que hacer. Si yo lleno un recipiente hasta arriba de agua, hasta el borde, y echo la corona desplazará un determinado volumen de agua, que es igual a su propio volumen. Entonces, midiendo el volumen del agua desplazada, supo la cantidad de oro que tenía la corona. Y le dijo al rey, tiene tantos gramos de oro. El rey se quedó estupefacto. ¿Cómo lo hiciste? Nada, con un cubo de agua y la corona. Ya está, lo consiguió. Bueno, pues en el Mar Muerto es la fuerza de empuje hacia arriba que recibe un cuerpo sumergido en un líquido. Depende de la densidad del líquido. Mientras más denso es el líquido, más fuerza ejerce hacia arriba. Por eso, un líquido como el Mar Muerto, que tiene una densidad muy grande porque tiene muchas sales, cuando tú te metes dentro, recibes una fuerza de empuje hacia arriba muy grande. Por eso se ven esas fotos de una gente medio acostado, así abollado en el agua, con un periódico en la mano leyéndolo. Y no se hunden, porque la fuerza del agua es tanta, porque es muy densa, que lo mantiene a flote, sin el hombre hacer ningún esfuerzo. Dime, Maxi. Y la parte aceitosa que tiene eso, agua, el cuerpo de... Claro, alquitrán. Son todos productos derivados del petróleo. Por eso esa zona tiene que ser una zona volcánica, con restos volcánicos. Y lo que pasa cuando tú no has visto con
torre de esa de petróleo, cuando bota el petróleo arriba, que todo se mancha de negro y todo queda aceitoso. Es parte del producto, es parte de. Bueno, entonces fíjense, otro punto, dice, con sedimentos de azufre y fosfatos. No hay seres vivos en el agua ni en las orillas. Nadie puede vivir con esa salinidad tan fuerte. Y se pueden ver bolas de brea, las bolas de brea, flotando en el agua y agregados de sal. Hay toda una figura retorcida que son como estatuas de sal. Eso recuerda, no es que sea, recuerda aquel pedazo del Éxodo cuando salen el pobre Lot con su mujer y sus hijas corriendo de allí y que le hacen una advertencia, no miren atrás. Y dicen que la mujer, curiosa, fue y miró para atrás y ahí mismo ¡pam!, se quedó convertida en una estatua de sal. Ok, y miren, ahí tienen, miren ustedes ven, acá arriba, cerca de Jericó, es que desemboca el Jordán, que es el que alimenta el agua que tiene el mar Muerto. Miren a Jerusalén. Jerusalén está a la altura del comienzo del Mar Muerto. Por eso, cuando usted vaya, usted hace una excursión, vaya, lo llevan a Jericó y de Jericó, si usted quiere, lo pueden llevar aquí al Mar Muerto. Miren aquí Qumran. Allí es donde se encontraron aquellos pergaminos famosos, que eran copias del profeta Isaías. Lo más interesante del caso es que cuando se compararon esas copias, ahí en vivo y en directo, con las copias que ya teníamos de la antigüedad y por tradición, se comprobó que los textos casaban perfectamente. Que lo que decían nuestros textos guardados coincidía con lo que decían esos textos en Qumran del profeta Isaías. Bueno, de hecho, en esa misma zona del Qumran vivía un grupo de judíos, de los cuales tendremos oportunidad de hablar un poco más tarde, que se llamaban los esenios, que eran una gente muy especial, y ya veremos por qué. Que no podemos decir que se parecieran a Jesús, porque no era la misma cosa, pero tenía ciertos puntos de contacto con el pensamiento de Jesús, como ya veremos. Aquí es como verá en el próximo capítulo, pero bueno, todo lo puede ser junto. Pero vamos teniendo idea de cómo la geografía se conecta con los acontecimientos que nos interesan sobre Jesús. Después, bueno, ya habíamos dicho, fíjense aquí a Jerusalén, que está a la altura de la ribera norte del Mar Muerto, ¿ven? Y aquí está el Negev, que es un desierto famosísimo. En fin, lo demás por ahora como que no nos interesa y seguimos adelante. Aquí tenemos, ahora ya vamos a ver con detalle el país de Jesús. Bien, entonces el país de Jesús está dividido en 3 regiones principales que ya sabemos cuáles son, pero vamos a describirla un poquito. Primero tenemos ahí a Galilea, aquí en el norte. Situada al norte, es una zona montañosa, pero también cuenta con una fértil llanura. Y esa es la clave para entender Galilea. Una clave importante. Galilea era un territorio que tenía la costa que daba al mar Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, cuando viene el aire del mar Mediterráneo cargado de humedad, al entrar en Galilea, primero se encuentra con una llanura costera y que avanza un poco en el territorio. Entonces, esa llanura, por ella avanzan las nubes cargadas de humedad. Cuando llegan al fondo, se encuentra una cordillera,
¿Qué pasa? Cuando las nubes cargadas de humedad chocan con la cordillera, empieza a llover. Y esas aguas bajan por diversos riachuelos hasta que llegan a la llanura y humedecen la llanura. Por tanto, esa llanura será desértica o fértil. Fértil. Galilea va a ser el granero de todo el país. Allí donde se va a cultivar el trigo, el centeno, la cebada. Además es en Galilea donde está el mar de Galilea, donde hay muchos peces. Luego va a ser Galilea un centro comercial muy importante. Ahí se va a producir o a pescar peces, a producir vegetales. Figúrate tú el trigo, que tan importante era para el pueblo. Se comía mucho trigo, la forma del pan. Y no digamos la venta de pescado. Bueno, el mar de Galilea tenía pescado, pero el mar de Galilea no era tan grande. Por eso, cuando tienen lugar las dos pescas milagrosas, que tienen que lugar en ese lago, el domingo pasado, cuando el pobre Pedro, con qué sé yo, Pedro y Santiago y Juan, Jesús le dice, entren y pesquen. Y como decía yo el otro día, Pedro quizás pensaría, bueno, este hombre será muy bueno, no, yo lo estimo mucho, lo que dice es una maravilla, pero de esto de pescar no sabe dónde está parado. Porque a esta hora del día salir a pescar es perder el tiempo. Ya era la mañana, sol fuera, no es hora de pescar. Pero bueno, para no quedar mal, bueno, en tu nombre echaré la red. Dice, ay, otra vez echar la red, va a tener que recogerla de nuevo vacía. Juágata. Y ¡pum! Se llena de peces, de tal manera que tienen que llamar a los otros que vengan con su barca, rellenan las dos barcas de peces, y entonces, ¿cuál es la reacción del pobre Pedro? Se tira al piso, se postra delante de Jesús. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Porque él se da cuenta que está delante de alguien que no es un profetica más, ni una gente que más o menos va a decir cuatro boberías como otros. No, ese tipo sí que era fuerte. Él se impresiona profundamente y por eso así Jesús lo embobece y le dice, Pedro, deja la barca, que yo te haré de ahora en adelante pescador de hombres. Deja los pecaditos esos ahí tranquilos, ven conmigo. Y Pedro empieza a seguir a Jesús, ¿verdad? Lo impresiona. Entonces, por eso Pedro también, cuando ve la pesca esa, dice, oye, ¿pero qué es esto? Nunca se ha pescado tanto en este lago. Bueno, porque Jesús no había estado por ahí todavía diciendo que echaran la red. En fin, entonces es una zona montañosa, pero también cuenta con una fértil llanura. ¿Por qué es fértil la llanura? Por esa agua que viene y traen las nubes y que al llegar a las montañas, que están como un semicírculo, se descarga, corren arroyos que atienden a toda la llanura. En esta región se encuentran lugares tan emblemáticos para nosotros en el Evangelio como, bueno, Nazaret, donde se crió Jesús, Caná, el milagro del agua convertida en vino, Cafarnaúm, que es donde Jesús muchas veces va, igual que el lago de Genesaret o mar de Galilea. Este lago, como ya sabemos, tiene 21 kilómetros de largo y 12 de ancho y está situado, miren el número, a 250 metros bajo el nivel del mar. Cuando tú vas en la carretera, que normalmente viene del sur o viene de Tel Aviv, ¿no? En el avión te deja. Tú vas hacia el norte y tú ves, entras en la llanura esa grande de Galilea, ves montañas a un lado y a otro, y está la llanura, y tú ves todo plano, ¿sí? Y de momento la carretera de ahí, dices, ¿qué pasó? Tú ves que delante hay un hueco, un hoyo enorme, y abajo en el fondo del hoyo está el mar. 250 metros para abajo. Es un verdadero hoyo, te vas a dar vueltas, vas dando vueltas hasta que llegas a la orilla del lago, ¿verdad?
Son 210 metros. Es un mar rico en peces, pero también muy peligroso por las bruscas tempestades que en él se levantan. Claro, es un hoyo, pero no un hoyito así, ¿no? No es un bache, es un hoyazo. Y entonces, cuando los vientos que bajan de las cordilleras alrededor bajan con fuerza, se encuentran unos con otros, y ahí mismo se arma rápidamente el rebolico de una manera terrible, totalmente terrible. Y se arman verdaderas tormentas. Tenemos el detalle que aparece en los evangelios de los apóstoles en medio de una tormenta y Jesús, el pobre, como estoy yo hoy, cansado, tirado en un almohadón, pero yo no tengo almohadón, sentado en la popa, descansando y levántate de Jesús, a ti no te importa lo que esté, nos estamos hundiendo, pero a ver qué tú haces. Y el hombre, cállese la boca, y tique, no, que se debía decírselo a Pedro, pero no, se lo dijo al mar y todo el mundo, tranquilo caballero, que se levantó el jefe. Prum, todo el mundo en paz. Y sosegó la tormenta con su poder, porque él le dio, ¿quién le va a decir que no? Y después se lo recrimina a Pedro y compañía. Qué poca fe ustedes tienen. ¿Cómo si yo estoy en el barco, ustedes creen que se van a volcar esta nave? Y todo vuelve a la cama. Luego, sí hay lugar y espacio para tormentas. Luego no es un charquito de agua, ¿no? Tampoco es la gran cosa de este mundo, comparado con el mar Mediterráneo, es nada. Es un charquito. Pero bueno, allí por las condiciones meteorológicas y la orografía del lugar, sí se pueden dar cosas complicadas. Los habitantes de Galilea, dicen los habitantes, eran en su mayor parte campesinos y pescadores. Bueno, también había mucho comerciante, porque si ustedes se fijan, Galilea está cerca de Fenicia, rodeada por Fenicia, por Siria, pueblos extranjeros que muchos de ellos eran comerciantes de renombre. Entonces ellos lo que cultivaban, lo negociaban con los pueblos vecinos. Luego había también mucho comerciante en el norte. De ahí que la mayor parte de las parábolas de Jesús tengan como marco la vida pesquera o la vida agrícola, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos Galilea. Entonces, en segundo lugar, Samaria. Samaria está situada entre Galilea al norte y Judea al sur. Miren aquí, esta es Samaria. Miren, al norte, Galilea. Al sur, Judea. Es sándwich, está en medio. Situada entre Galilea y Judea, es una región fértil. Sus habitantes no eran propiamente judíos. Claro, ahí la historia antigua de Israel entra y hace su aporte. ¿Qué pasa? Acuérdense que el 721 a.C., siglo VIII, allí estaba el reino de Israel. Es decir, el reino de Israel al principio era un solo reino de norte a sur. Pero después de la muerte de Salomón, Salomón hizo tantos desmanes que el norte ya no quiso seguir unido al sur. Y hubo una guerra entre los dos lados y al fin y al cabo el norte, las 10 tribus del norte se separaron de las del sur. Y entonces el primitivo reino de Israel se convirtió en dos reinos. El llamado reino del norte, que también se llamaba reino de Israel, propiamente dicho, y el reino del sur, o también llamado reino de Judea. Se divide. Eso pasó en el 700, eso fue después de la muerte de Salomón. Estamos hablando alrededor del siglo XI, antes de Cristo. Pero después, cuando estaba tan débil el reino, que hicieron los señores asirios? ¿Se acuerdan que Asiria estaba al norte? Los asirios dijeron, esta gente está flojita, es nuestra ocasión, está débil. ¿Y qué hicieron? Invadieron el territorio del norte, de las 10 tribus, el llamado reino del norte o reino de Israel.
Y allí cogieron, capturaron toda la región, la ocuparon militarmente y a toda la población, o la mayor parte de la población, se la llevaron a Nínive. ¿Ah? Nínive. ¿No recuerdan a Nínive? ¿Dónde sale Nínive? Jonás. Por eso cuando Yahvé le dice a Jonás, yo quiero que tú me vayas a Nínive y me le digas que le quedan 40 días de vida, porque yo voy a arrasar la ciudad. ¿Qué hace Jonás? ¿Para dónde queda Nínive? ¿Para allá? Pues yo voy para acá. Y salió echando un pie para afuera de Nínive, porque sabían que, bueno, era peligroso. Después vuelve, ya sabemos la historia de Jonás. No nos metemos en eso ahora. Pero ya conocemos que Nínive no era pan blando, ¿no? Nínive, es decir, Siria, era la gran enemiga de Israel, al punto que llegaron a acabar con Israel. Cogieron a todos los israelitas, la gente de las tribus del norte, y se la llevaron a Nínive. Las instalaron allá y cogieron toda la tierra de Israel y trajeron gente de otros lugares y los plantaron ahí. Bueno, el reino del norte jamás volvió a constituirse. Se eliminó de una vez para siempre. Más nunca. No así con el reino del sur, como ya veremos. La cosa es distinta. Entonces, en el año 721, a partir de ese instante, empieza esa mezcla de gente en el territorio de Samaria, porque ahí los sirios llevan gente extranjera. ¿Qué pasará con los poquitos que quedaron allí en el territorio? Los que no fueron llevados, exiliados a Nínive. Los poquitos que quedaron se empezaron a mezclar. Se empezaron a mezclar con la gente que llegaba. Entonces se mezcló. La fe israelita se habrá conservado pura. No, entraron otras deidades, otras formas religiosas. Y por eso, cuando pasa el tiempo, ellos nada más, por ejemplo, llegaron a conocer el Pentateuco. El resto de los libros fueron surgiendo en el reino del sur siglos después, poco a poco. Entonces ellos nada más que conocían en aquel entonces el Pentateuco. Por eso toda la fe de la gente de Samaria se basaba solo en el Pentateuco. Claro, en el sur, la gente del sur, los judíos, decían, ustedes son unos ignorantes. Ustedes no son, de verdad, no tienen la fe de Yahvé. Ustedes son extranjeros. Ustedes no sirven, porque no cumplen la ley, no la conocían. Y entonces el pueblo de Israel despreciaba al pueblo de Samaria. Por eso nos damos cuenta de que echado para adelante Jesús, que pone a un samaritano, como decíamos antes, como héroe de la jornada muchas veces, y pone al samaritano como ejemplo. Cuando los judíos despreciaban a los samaritanos, fíjense que si lo pone como ejemplo, en aquel caso de que cae en manos de bandidos, el único que lo atiende, ¿quién es? El samaritano. Los judíos que le pasan por el lado no le hacen caso. Es el samaritano quien le hace caso. Entonces Jesús pone nada menos que a los samaritanos, los ponen por encima, en un primer lugar. El problema nació allí, en el 721 antes de Cristo, cuando aquel territorio cayó en manos de extranjeros. Relativizaban la importancia del templo de Jerusalén y tenían su propio templo en el monte Garizim. Para no depender del sur para nada, ellos hicieron un templo nuevo en Garizim y hemos acabado. Y le decía a la gente, no hay que ir a Jerusalén, a donde hay que ir a Garizim. Los principales lugares de Samaria son Sicar. Allí, cerca de Sicar, se dio la escena de Jesús conversando con la samaritana.
porque la samaritana había ido a buscar agua en el pozo de Sicar. Allí se da el encuentro. Y fíjense qué curioso, que Jesús, que los judíos no pasaban por territorio samaritano para no tener problemas. Sin embargo, Jesús estaba allí, en un territorio samaritano, sin problema. Jesús se encuentra con esa mujer y no le da ninguna pena, le pide agua. Fíjate que la mujer reacciona y dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber siendo yo samaritana? El comportamiento de Jesús va rompiendo patrones, modelos. Y lugares de Samaria son Sicar, Siquem y la propia ciudad de Samaria. Los judíos y los samaritanos se odiaban mutuamente. Entonces, dada la hora, pues va llegando el momento, ¿verdad?, de que lleguemos hasta aquí, hoy, y el próximo día seguiremos aquí. Lo que viene delante es lo mismo que hemos visto con Galilea y Samaria, pero lo vamos a ver con Judea. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Seguiremos el próximo lunes. Que tengan buena noche.